proyectar. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Uy. Caramba. A ver. Oh. Ya, ahora ya vemos otra vez. Ya. Les decía entonces que vamos a hacer la revisión de las enfermedades infecciosas, cuyo objetivo es que ustedes sepan reconocer una infección aguda de una infección crónica para que puedan tomar decisiones terapéuticas. ¿Y esto por qué? Porque una infección del sistema nervioso deja secuelas importantes y nadie quiere que un paciente quede con secuelas neurológicas motoras, secuelas neurológicas de epilepsia, de retardo, de trastornos de aprendizaje. Entonces, el objetivo de esta sesión, de esta clase, es que ustedes sepan reconocer lo más temprano posible que están frente a una infección del sistema nervioso, sea viral, sea aguda, bacteriana o sea crónica. Entonces, diferenciar una infección aguda de una crónica, elegir también el examen de ayuda diagnóstica prioritario e instalar un tratamiento lo más temprano por los motivos que les acabo de indicar. Entonces, vamos a empezar con las infecciones agudas. De las infecciones agudas que están referidas a meningitis o meningoencefalitis bacteriana, estas infecciones son patrimonio más del niño que del adulto. Eso no quiere decir que un adulto pueda tener en algún momento una meningitis, sí lo puede tener, pero es patrimonio del grupo pediátrico. ¿Qué manifestaciones clínicas son importantes? La fiebre, el dolor de cabeza, el trastorno del nivel de conciencia, dependiendo si es que ya la infección invadió de meninge, se fue al encéfalo. Náuseas, vómitos y fotofobia. Obvio que en el examen clínico tenemos que evidenciar los signos meningios, que son la rigidez de nuca, el Kernig, el Brosinski. Entonces, con todo ello ya tenemos una pauta de saber que estamos frente a una infección bacteriana. Pero hay algunas cosas particulares que nos deben hacer que el examen clínico de un paciente sea un examen integral. No nos enfoquemos solamente en la parte neurológica, porque en este caso, en el grupo pediátrico, si encontramos un foco neumónico, si el niño tiene, además del compromiso neurológico, un foco neumónico, debemos de hacer unidad clínica y debemos de pensar que la etiología va a ser un neumococo. No va a ser tan mala suerte el paciente de que tenga un foco neumónico de un origen y la parte neurológica de otro. No, debemos de hacer unidad clínica. Si al niño le encontramos una erupción en la piel, discúlpenme que estoy con la garganta un poco mal. Si le encontramos una erupción en la piel, purpúrica, puntos rojos, entonces tenemos que hacer unidad clínica y decir, aquí está involucrado un meningococo. Y así, si hay algunos detalles como una artritis, si el niño tiene ataxia, hay que pensar ya en una etiología de Haemophilus influenzae. Entonces, esto para hacerles ver que el examen neurológico, de un paciente, debemos de hacerlo en forma integral. Ver cómo está el pulmón, ver cómo está la en una sola etiología y tomar decisiones lo más pronto posible. Entonces, si el paciente tiene esa fiebre, dolor de cabeza, vomita y puede tener alguno de los hallazgos ya vistos antes, en la diapositiva anterior, tenemos que plantearnos como primer diagnóstico
un cuadro de meningitis o una meningoencefalitis, ¿no? Dependiendo del compromiso del estado de conciencia. ¿Qué examen tenemos que plantearnos en esto frente a esta patología? Lo que nosotros debemos de hacer es evidenciar a través del fluido, que es el líquido cefalorraquídeo, evidenciar las alteraciones que puede haber en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, como pueden recordar, contiene células, contiene glucosa, contiene proteínas, tiene un aspecto externo también. Entonces, este líquido cefalorraquídeo, en el caso de la meningoencefalitis bacteriana, va a ser un líquido de apariencia turbia. El líquido normal es un líquido cristal de roca, como ustedes se acuerdan, bien transparente, translúcido. En este caso ya no, es un líquido turbio, tiene turbidez. Además, puede tener la presión incrementada, es decir, salir a un goteo un poco rápido. Obviamente que si uno tiene la experiencia y puede poner un manómetro, sería lo ideal, pero no es tan práctico en el día a día. Entonces, el goteo probablemente va a salir un poco rápido, el líquido es turbio. La celularidad, normalmente las células no deben pasar de 5 en el adulto. En el niño puede llegarse a 8, no hay problema. Pero miren cómo la celularidad aumenta hasta más de 1000 leucocitos. Entonces, hay un incremento de las células, pero que además van a tener una fórmula que es a predominio polimorfo nuclear. Entonces, hay un incremento de células. Dentro de las patologías infecciosas, la bacteriana es la que produce mayor celularidad. Pero otro hallazgo importante es la glucosa. La glucosa baja a niveles por debajo de 40, que es el mínimo. Entonces, hay una hipoglucorraquia y hay una hipercitosis a predominio polimorfo nuclear. Si tenemos este líquido en el paciente, entonces ya estamos más la clínica, estamos ya orientando nuestro diagnóstico. Aparte hay que realizarle, bueno, las proteínas también aumentan, pero no es una cosa tan importante, sino la celularidad y la glucosa. Hay que realizar al niño, al paciente, otros exámenes, una tinción de Gram, un cultivo, otros exámenes de tipo inmunológico y los rutinarios, ¿no? El hemograma, la glucosa, buscar focos, radiografía de tórax, el cráneo y senos paranasales. Y esto sí es bien importante. Hay que remarcar que las imágenes hay que hacerlas antes de la punción lumbar. No vamos a arriesgarnos a hacer una PL sin antes haber evidenciado qué hay en la tomografía o si tenemos acceso a una resonancia mejor. Entonces, pregunto, Carrizo Porras, Luis. Sí, doctora. Luis, quisiera que me digas qué signos y síntomas tiene un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Cuáles son los signos y síntomas que constituyen una hipertensión endocraniana? Esa es semiología. Rigidez de nuca. No. Rigidez de nuca es parte de los signos meningios. No es hipertensión endocraniana. ¿Cuáles son los signos y los síntomas por los cuales yo voy a decir, este paciente tiene hipertensión endocraniana? Que tenga 1, básico, la cefalea, Luis. Si hay cefalea, hay que pensar.
Y no una cefalea cualquiera, una cefalea intensa. Una cefalea, pues a mí me da dolor de cabeza, no, de un grado leve, moderado, no, pues tiene que ser una cefalea intensa. ¿Qué otra cosa, Luis? A ver, Rosario Casas. Sí, doctora. Ya hablamos de la cefalea, que tiene que ser intensa. ¿Qué otro signo o síntoma? También en la hipertensión endocraniana hay vómitos y, bueno, por la triada, que es cefalea, vómitos y la papila, edema de papila. Muy bien, Rosario. Entonces, cefalea intensa, vómitos, ¿con qué característica, Rosario? ¿Cómo tiene que ser el vómito para considerarlo dentro de hipertensión? Era como que vómitos, bueno, no sé si está bien, pero vómitos cerebrales. No, cerebrales no. Explosivos. Explosivos. No van precedidos de náuseas, sino salen ya. Y el papiledema, los bordes papilares, el borramiento de bordes papilares. Entonces, si yo tengo un paciente que me ha traído ha venido al hospital y me dice que tiene dolor intenso, que está vomitando, le examino el fondo de ojo y le encuentro un borramiento de bordes papilares, hipertensión endocraniana. Jocelyn Chinchay. Jocelyn. Doctora, buenos días. Buenos días. Dime, ¿le hago yo la punción lumbar a este paciente que tiene hipertensión endocraniana? ¿Qué pasa si le hago la punción lumbar? Yo no le hago tomografía, nada, y pum, me lanzo y le hago su punción lumbar. ¿Qué riesgo está corriendo ese paciente? ¿A qué riesgo lo someto? Mayra Chipana. Creo que no Sí, estuvo. doctora. Sí, uy, ya apareciste. Mayra, ¿a qué riesgo someto al paciente si le hago una punción lumbar teniendo hipertensión endocraniana? Nada. Foli Córdoba. No recuerdo, doctora. Ya, a ver, ustedes tienen que recordar su neuroanatomía, su fisiología. Si yo a una PL saco líquido de la columna y arriba tengo una tremenda hipertensión, está todo a presión en el cerebro, y yo evacúo líquido a través de la columna, lo que se va a producir es una descompresión brusca. ¿Alguien me puede decir qué ocurre? ¿Alguno de los alumnos presentes? Uy, mudos. Herniación Entonces, cerebral, doctora. ¿cómo te apellidas? Muy bien. Carrizo. Ay, ¿tu apellido cuál es? Luis Carrizo. Muy bien, Luis. Listo. Se produce entonces una herniación y el paciente se muere. Así de sencillo. Entonces, el hincapié que hago yo es que, aparte de tener, no se entusiasmen tanto que ya llega el paciente y todo, y de frente le hacen la PL. No, tienen que hacerle una imagen, porque con la imagen, tomografía o resonancia, lo que voy yo a determinar es si verdaderamente estoy frente a una hipertensión endocraniana. Y los signos de hipertensión imagenológicos son dos: el borramiento de los surcos y el colapso de los ventrículos. Entonces, si yo encuentro en la imagen alguno de estos dos signos, entonces yo no me voy a arriesgar a hacer la PL. Entonces,
tengo que primero colocar un diurético, bajar la hipertensión y tratar de utilizar una aguja de las más, de calibre lo más delgadito para que el líquido me salga con tanta fuerza, ¿ok? Entonces ya estoy frente a un paciente, ya me encontré esa alteración en el líquido cefalorraquídeo, ya tengo que elegir el antibiótico que me permita penetrar en las meninges y tener en cuenta también la acción bactericida. Las penicilinas no pierden su vigencia, sobre todo en nuestro país, que somos un país sumamente pobre. Ustedes, cuando terminen de sus estudios, tienen que ir a hacer su servicio fuera y tienen que ir lejos, a provincias. En provincias, cerca nomás de acá no hay cosas, no hay antibióticos disponibles, peor, más lejos. Penicilina, entonces hay que tomarla en cuenta porque tampoco no es tan cara como los antibióticos más recientes, ¿no? Entonces, pero sí recordar que con la penicilina podemos tener el efecto de la reacción alérgica. Entonces, el paciente no fallece por meningitis, pero fallece por una reacción anafiláctica por la penicilina, pero hay que tenerla en cuenta. Y si tenemos una buena enfermera al lado, podemos hacer una prueba de dermorreacción para ver si el paciente tiene alguna reacción alérgica y tomar nuestras precauciones. Obviamente que si ya estamos un poquito más cerca, en zonas más urbanas, ya podemos hacer uso de cefalosporinas de tercera generación, que también tienen efectos a nivel renal, pueden producir una necrosis tubular y también reacciones del tracto digestivo. Betalactámicos que se disponen solo vía endovenosa, también tienen efectos adversos. Y los aminoglucósidos que los reservamos para el grupo pediátrico más pequeño, para los lactantes, los neonatos, que son más atacados por gérmenes gram negativos, ¿no? Pueden producir también nefrotoxicidad, ototoxicidad, y el niño puede quedar un poquito hipoacúsico. Entonces, ustedes lo que tienen que siempre hacer es conversar con el familiar, ponerlo al tanto de las decisiones que se van a tomar y así las cosas se ponen claras y si pasa algo están más protegidos y todo anotarlo en la historia clínica. Cloranfenicol no se usa mucho por el tema de la aplasia medular, que realmente aquí no ocurre. El metronidazol, que hay que agregarlo si estamos pensando en algún germen anaerobio. Y también, obviamente, tiene efectos a nivel oral. Acá hay un protocolo de manejo en sospecha de un paciente con meningitis. Y ese es el ABC, digamos. Entonces, cuando ya esté el paciente en el hospital, hay que tratar de mantener una vía aérea porque el paciente puede aspirarse y nos complica todo el tema. Colocarle siempre una vía, porque si el paciente convulsiona, en ese momento abrir una vía para colocarle un anticonvulsivo es bien complicado. Sacar muestras de estudios, los hematológicos, los bioquímicos, y vamos a iniciar un tratamiento empírico con una tablita que va a venir más adelante. En el niño, como ustedes comprenderán, es sumamente importante el tener un equilibrio hidroelectrolítico. Entonces hay que siempre estar midiendo la diuresis, viendo por dónde está perdiendo líquido el niño, por sudor, por la fiebre. Realizar la imagen, acuérdense, primero la imagen y el paso siguiente sería la punción lumbar, no antes, porque nos ponemos en riesgo la vida del paciente. Luego ya se puede modificar el tratamiento antibiótico que inicié, lo puedo ir modificando de acuerdo a los resultados que me vayan llegando y también tomar simultáneamente muestras
si amerita urocultivo, alguna muestra de una lesión dérmica, qué sé yo, ¿no? Y tratamiento sintomático, en el caso de que el paciente se agite, hay que darle algún antipsicótico, el paciente convulsiona, un anticonvulsivo. Entonces, el tratamiento empírico al que hacemos referencia, al que hicimos referencia en antes, lo vamos a tomar basándonos en ¿qué? Basándonos en 3 factores. La edad del paciente, porque los gérmenes del pequeñito no son iguales que los del niño que va al colegio o los del niño más grande. Edad del paciente. ¿Qué patología trae previamente? A lo mejor el niño es portador de sinusitis, de otitis. Y el tercer factor importante es el estudio del Gram. Entonces, con estos 3 factores, basado en estos 3 factores, yo tomo la determinación de iniciar un tratamiento empírico, pero luego ya yo tengo que ir modificando si los exámenes, los resultados van llegando y dicen otra cosa, ¿no? En líneas generales, esto es un marco general. Meningitis meningocócica, penicilina por 7 días. Meningitis por otras bacterias de 10 a 14. Por estreptococo, 3 semanas, 21 días. Y meningitis por gérmenes gram negativos, 21 días. Ustedes tienen que recordar que van a ir a trabajar lejos de Lima, lejos a provincias donde probablemente no tengan mayores herramientas y no van a estar pensando en derivar al paciente y pasar por horas de camino. Hay que tomar decisiones. Otras medidas terapéuticas, el uso de corticoides para bajar pues esa hipertensión, esa inflamación. También otros tratamientos sistémicos, si el niño, la hidratación, si hay shock, fiebre, si necesitamos aislar porque nos va a contagiar el meningococo también. Y también factores predisponentes. La hipertensión endocraniana, aparte del uso de corticoides, debemos de hacer uso de agentes hiperosmolares. Ahí tenemos el manitol, que debemos recordar que después de iniciado el manitol, la baja o la suspensión no la debemos de hacer en forma súbita, sino paulatina, porque si no va a venir una hipertensión de rebote y va el niño a empeorarse. Las crisis convulsivas con los anticonvulsivos, dependiendo de qué tipo de crisis tiene el paciente. Si ya hay en la imagen hidrocefalia, pues tenemos que consultar inmediatamente con el neurocirujano. Otro proceso infeccioso, aparte de esas meningitis bacterianas, es el absceso cerebral. El absceso cerebral sí lo puede tener el adulto y también el niño. Y entonces el absceso cerebral es una colección purulenta dentro del parénquima cerebral. Dependiendo de dónde se coleccione esta pus, va a dar los signos neurológicos. Entonces, el paciente va a referir cefalea, puede tener un trastorno de conciencia. Si el proceso está muy subcortical, muy adentro, entonces puede haber una alteración del nivel de conciencia. Y los signos neurológicos focales, que dice depende de la localización, la clínica va a variar, pues, ¿no? La clínica va a variar dependiendo de dónde se desarrolle esta colección purulenta. Margarita Flores, a ver. Margarita Flores. Melissa Fernández.
Sí, doctora, buenos días. Buenos días, Melissa. Cuando me refiero a signos neurológicos focales dependientes de localización, te quiero preguntar, si una colección purulenta se localiza en la región frontal, ¿cuál va a ser la clínica del paciente? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a venir a la consulta y qué va a referir? No estoy muy segura, pero por ejemplo, podría ser de me parece que se llama contigüidad ocular, o sea, no sé cómo estrabismo. Estrabismo. ¿De qué se encarga la región frontal? ¿Cuál es su función principal? No estoy pidiendo cosas. ¿Cuál es la función principal de la región frontal? O en otras palabras, si algo se localiza, si la región frontal falla, ¿qué te da clínicamente? Esos son conocimientos que ustedes ya deben de tenerlo, frescos. Sino, ¿cómo unifican en la clínica todo? En la clínica tenemos que ya saber semiología, neuroanatomía, fisiología, y vamos juntando todo, porque si no, no podemos integrar eso. Anef de Almeida. Serían manifestaciones motoras y cognitivas. Ya, te falta un detallito. Muy bien, manifestaciones motoras. Te falta un detalle. ¿De qué lado? Ya. Bueno, depende de la ubicación de la lesión, ¿no? Creo que sería del lado contrario. Contralateral. Muy bien. Entonces, la región frontal es eminentemente motora y motora contralateral. Quiere decir que si tengo una colección purulenta en la región frontal derecha, probablemente voy a tener un déficit motor izquierdo. ANEF. ¿Y la parietal? ¿De qué se encarga? ¿Qué función tiene la región parietal? Sensitivas. Sensitiva. Y así, la región occipital. Visuales. Un tema visual. Y la región temporal, temas más de memoria, cognitivos, conducta, porque ahí, dependiendo de dónde esté localizado, también va a haber la semiología. Muy bien. Entonces, con esto quiero decir que la clínica de un absceso cerebral va a depender de dónde esté localizado, pues el foco infeccioso, ¿no? Aparte van a haber signos, los generales de cualquier infección, la leucocitosis, la fiebre, en fin. Crisis convulsivas se van a presentar si el absceso es cortical. En la corteza cerebral está el cuerpo neuronal. Y el cuerpo neuronal es el que genera un foco epileptógeno. Entonces, cuando el paciente viene por crisis convulsivas, tenemos que pensar, el tema está en la corteza cortical, porque ahí nomás se originan las crisis. Si el paciente viene más por hipertensión, probablemente el proceso es subcortical, está más al medio y va a tener signos de hipertensión endocraniana. Entonces, si estoy ante la presunción de un absceso cerebral, el estudio importante es el estudio de imagen. Y el estudio de imagen, mucho mejor es la resonancia, obvio. Entonces, ahí vamos a tener que ver, si no tenemos acceso a resonancia y solamente es tomografía, vamos a observar una hipodensidad. La hipodensidad en tomografía es oscuro, negro. Hipodensidad que capta contraste y también podríamos ver una captación en anillo, que es ya un absceso maduro. La resonancia nos da una mejor visión del tema, permite
diagnosticar más temprano que la tomografía, ¿no? Pero difícil es que lejos de la ciudad haya estudios de resonancia. Entonces hay que adaptarse a lo que tengamos. No, por eso no vamos a dejar de hacer diagnósticos, ¿no? Entonces tenemos que agudizar nuestra vista para poder avanzar con el tratamiento del paciente. Y ya una vez que estoy frente a este diagnóstico, pues tengo que instalar un tratamiento antibiótico que generalmente la elección empírica lo hago de acuerdo a la fuente, de dónde vino ese absceso. El absceso puede venir del oído y penetrar y obviamente meterse al lóbulo temporal. Puede venir de sinusitis frontal, sinusitis maxilar. Puede venir de un golpe. Se ha caído el paciente y tiene un trazo de fractura que no lo hemos evidenciado. Entonces, esa es la fuente de origen del absceso. Entonces, de acuerdo a eso, yo instalaré mi tratamiento antibiótico. Obviamente que en pacientes que son inmunodeprimidos tengo que considerar otros agentes, ¿no? Y en este caso también hay que ir modificando el tratamiento conforme vayan viniendo los resultados y hacer un seguimiento con imágenes, porque podríamos no estar frente a un tratamiento exitoso y acabamos en un tratamiento quirúrgico. Entonces fracasa el tratamiento médico y hay que hacer ya un drenaje quirúrgico con diferentes modalidades, ¿no? Puede ser abierto, puede ser cerrado, dependiendo de la experticia que tenga el médico tratante o la institución. Otro proceso infeccioso más o menos agudo es la tromboflebitis de los senos venosos. En la tromboflebitis de los senos venosos, la clínica va a variar dependiendo de qué seno venoso está afectado. Y tenemos, por ejemplo, si el seno cavernoso es el comprometido, el paciente, recordar que por ahí pasan todos los oculomotores. Entonces, el paciente va a tener parálisis de todos sus oculomotores. Pero además, parálisis de la rama 1 del trigémino. ¿Cómo se va a presentar el paciente? Va a haber un gran edema ocular, hay una congestión venosa, se pone el ojo rojo, se sale, hay exoftalmos y además el globo ocular está congelado, no se mueve para ningún lado. Entonces, si estoy frente a esto, a esta clínica, debo de pensar en una tromboflebitis de seno cavernoso. Si el comprometido es el seno lateral o el seno transverso, me va a dar más clínica de nervios craneales más bajos, como el 9º, el 10º. El paciente va a tener papiledema, va a tener dolor de cabeza. Y si es el seno longitudinal superior, el compromiso va a ser bien acá anterior. El paciente puede tener compromiso a nivel de la frente, del cráneo y hacer crisis parciales o debilidad unilateral. Puede también tener compromiso de campos visuales, hemianopsias o cuadrantanopsias y alterar también sus funciones superiores como la praxia, la fascia y parálisis de la mirada conjugada. Dentro de los exámenes a solicitar, en el caso de tromboflebitis de senos venosos, ahí debemos de hacer uso de la angioresonancia. Ahí obviamente que tenemos que estar ya en un sitio más accesible, donde pueda hacerse uso de este examen. Y la diferencia va a ser que el seno venoso afectado aumenta la señal. Entonces, aparece como más grueso y hay que hacer la parte comparativa. El tratamiento, igual antibióticos, similar al del absceso, hay que
pensar también en medidas complementarias, antiepilépticos, antiedema, y ver también de dónde vino esa infección a los senos venosos, ver la fuente. La meningitis, tuberculosis y neurotuberculosis la va a tratar el doctor Alvarado. No la voy a tocar porque él está haciendo ese tema. Foley, me parece que el doctor Alvarado tiene tuberculosis, el tema de tuberculosis. ¿No te acuerdas? Doctora, déjeme confirmarlo Ya, voy avanzando. Sí, porque si no le doy una pincelada rapidísima nomás. Sí, doctora, neurotuberculosis, el doctor. Ya, sí. Lo único que yo tendría que puntualizar en el caso de la neurotuberculosis es que es una infección igual, toma más tiempo que la aguda, que las meningitis agudas. Esta es más larvada, tiene síntomas prodrómicos, pero el líquido cefalorraquídeo que también tenemos que realizar en este caso de meningitis tuberculosa va a tener un aumento de células que no son al número de la anterior, que pasaban de miles. Acá solamente llegan la celularidad 500 leucocitos, pero además la fórmula es linfocitaria. La otra es a predominio polimorfo nuclear y esta es linfocitaria. Eso es lo que hay que puntualizar. El aspecto del líquido acá también es un líquido medio cetrino, medio amarillento, y la glucosa no baja tanto. Hay una hipoglucorraquia, pero no tan marcada como en las infecciones bacterianas. Entonces, esto lo pasamos porque el doctor Alvarado va a tocar este tema y me permite ya. Entonces, ingresamos al tema de la infección micótica. Las infecciones micóticas, recuerden que afecta a un huésped inmunodeprimido. Generalmente no es al huésped competente, es al huésped inmunodeprimido. Entonces, estas infecciones por hongos tienen una clínica muy parecida a las infecciones por neurotuberculosis. Se parece clínicamente, ¿no? Clínicamente el cuadro clínico es bastante similar. Es un síndrome meningio subagudo, similar a la TBC. Pero en este caso sí hay que buscar alguna otra afección sistémica. Y entonces hay que buscar alguna alteración en el pulmón, si hay alteraciones cutáneas o tenemos problemas a nivel de óseo o de senos y órbitas. Igualmente, tenemos que realizar, acuérdense que en infecciones siempre tenemos que ver la alteración biológica y esa la única evidencia es con el líquido cefalorraquídeo. No hay otra manera. Igual realizamos un examen de líquido cefalorraquídeo que va a tener unos hallazgos que se parecen al de la TB. Hay aumento de células, a predominio linfocitario, baja la glucosa, aumenta la proteína y debemos de realizar otro tipo de pruebas ya inmunológicas para poder avanzar en el diagnóstico, precisar, ¿no?, más el diagnóstico. Entonces, se puede hacer el examen que hacemos en el hospital, el examen de tinta china. Estamos haciendo la punción lumbar en la emergencia a lo mejor o en la sala de hospitalización y el residente tiene que trasladarse con el líquido cefalorraquídeo inmediatamente al laboratorio y el patólogo ver si hay las levaduras encapsuladas. Es un diagnóstico rapidísimo. Se puede realizar también examen, biopsia de lesiones cutáneas, si hay algún tema articular, un aspirado de médula ósea, buscar cultivo de esputo, broncoscopía, radiografía de tórax, gammagrafía ósea y la imagen, ¿no? Si bien es cierto, no hay una imagen patognomónica, pero
el examen de elección, el examen más que nos puede ayudar más, va a ser la resonancia magnética, más que la tomografía. Ya estamos frente a esta patología, entonces hay que aplicar un tratamiento que está basado mayormente en antibióticos antifúngicos de la línea de los azoles o de las anfotericinas. Hay que tratar de restaurar en la medida en que sea posible las defensas del paciente y retirar todo lo que sea catéteres, derivaciones ventriculares para que empeorarían el caso del paciente, ¿no? Tratamiento con corticoides, tratar la hipertensión endocraniana y si hay, digamos, fracaso del tratamiento médico, pues tiene que hacerse un tratamiento quirúrgico, se tiene que hacer puede ser necesario una biopsia por estereotaxia para saber si sacar una muestra y ver realmente de qué tipo de hongo se trata. Si hay hidrocefalia, si se desarrolla hidrocefalia, neurocirugía. Este grupo de infecciones virales del sistema nervioso, igualmente que en las meningitis o meningoencefalitis bacterianas, que son patrimonio del grupo pediátrico, estas también. Infecciones virales son patrimonio de pediatría. ¿Por qué? Porque el niño está expuesto a una serie de virus, a una serie de enfermedades eruptivas. Y ahí tenemos dentro de la etiología enterovirus, parotiditis, herpes, que son frecuentes en niños, ¿no? Las manifestaciones, la clínica va a ser de cefalea, de fiebre, de signos meningios, y hay ciertas particularidades que nos van a indicar qué tipo de virus está involucrado. Si hay dolores musculares, tengo que pensar en polio. Si hay mialgias, artromialgias, Coxsackie. Si hay exantemas en la piel, tengo que pensar en un ecovirus. Entonces, eso me va a orientar un poquito en ese sentido. El examen igual, PL, líquido cefalorraquídeo, que mayormente no va a haber mayores alteraciones. Son pocas las alteraciones que va a haber. Una celularidad no tan alta, la glucosa normal, proteínas normales, incluso los líquidos pueden salir totalmente normales. Y en ese caso se dice que estamos frente a una meningitis aséptica. No hay alteración biológica. Y bueno, para completar podemos hacer estudios inmunodiagnósticos para, digamos, satisfacer la curiosidad del médico, ¿no? Porque a veces estos exámenes son muy costosos y realmente no ofrecemos mucho tratamiento. Tratamiento como para cualquier tema viral, sintomáticos. El niño debe estar en reposo. Si hay dolor, hay que hacer uso de analgésicos, antipiréticos. Otro tema ya es encefalitis. Encefalitis viral quiere decir que el virus se fue al parénquima y en el parénquima va a generar una inflamación con necrosis de neuronas. Entonces, esto sí tiene una mayor relevancia, ¿no? Y aquí también hay que ver qué virus se comprometen. ARN, ADN, la clínica, fiebre, signos meningios, alteración de la conciencia, crisis convulsivas o déficits focales. Líquido cefalorraquídeo, similar al de la meningitis, poca alteración, no es mucho. Hay que hacer, como les indicaba, inmunodiagnósticos. Muchas veces tenemos que acabar en biopsias cerebrales porque no nos ayuda la clínica ni la imagen. El electroencefalograma es un examen que es accesible y que nos puede estar indicando un enlentecimiento. Las ondas cerebrales son reemplazadas todas por ondas lentas y eso nos está indicando el compromiso encefálico.
La tomografía y la resonancia son exámenes que se utilizan, pero no son patognomónicos, no hay un hallazgo preciso que deba decir en la resonancia sale esto y esto me ayuda a hacer mi diagnóstico. Los tratamientos en este caso también son sintomáticos. Tratar la hipertensión, si la hay, con agentes hiperosmolares como el manitol, el uso de corticoides. Si hay crisis convulsivas, hay que hacer uso de antiepilépticos y los agentes antivirales, sobre todo si estamos frente a una encefalitis herpética. La encefalitis herpética puede presentarle el adulto, puede presentarle el niño, es la más frecuente, tiene una alta mortalidad y morbilidad. Su etiología es el herpes simple tipo 1. ¿Y qué tiene de particular esta encefalitis herpética? El virus tiene cierta afinidad por la región temporal. Entonces va y se posesiona en la región temporal y entonces el paciente va a iniciar su cuadro con cambios en la personalidad, con alteraciones del lenguaje, disfasia, dolor de cabeza, para luego instalarse ya los déficits focales, las crisis. Otra de las regiones que tiene afinidad también es la región frontal. Primero la temporal y luego la frontal. Entonces, como se posesiona en la región temporal, da manifestaciones de esa índole. Cambios en su personalidad, disfasias, que hacen alucinaciones, que el paciente pase primero por psiquiatría. Entonces, el paciente a veces pierde realmente el tiempo porque, bueno, no se ha hecho un diagnóstico preciso y entonces lo mandan al psiquiatra, pierde el tiempo en el psiquiatra y después viene al neurólogo cuando ya la cosa está avanzada. Entonces, el paciente ya hace un cuadro subagudo con fiebre, dolor de cabeza, alteración del estado de conciencia y todo lo referente a las manifestaciones de la región temporal. En este caso, si estamos frente a la presunción de una encefalitis por herpes, igual, líquido cefalorraquídeo, hay que hacer un PCR en líquido. El líquido mayormente no va a ayudar, pero hay que hacerlo de todas maneras. El electroencefalograma nos va a mostrar, es importante porque este examen sí lo tenemos accesible, no es un examen sofisticado y que puede mostrarnos las descargas epilépticas lateralizadas que vienen cada cierto tiempo. Entonces, en el electroencefalograma lo que vamos a evidenciar es la onda cerebral a través de un trazado en un papel. Las ondas cerebrales tienen una localización y tienen un tamaño y una amplitud. En este caso, va a haber lo que se llama descarga. La descarga es una actividad eléctrica de alto voltaje. Viene la descarga y se ve de dónde viene, de qué región temporal viene. Viene de la izquierda, viene de la derecha. Eso sí se puede evidenciar con el electroencefalograma. Entonces el electro nos muestra descargas que son periódicas. Se presentan, dejan un espacio, nuevamente se repite, otro espacio se repite. Entonces eso sí nos acerca mucho al diagnóstico. La resonancia de preferencia, más que la tomografía, porque la resonancia sí nos va a evidenciar una lesión a nivel temporal y tenemos que hacerlo, comparar siempre una zona temporal con la otra. Habitualmente esto es unilateral, pero puede también afectarse los dos lóbulos temporales. Y la segunda localización, como les decía, es a nivel frontal orbitario. En este caso de la encefalitis por herpes, si es que no tenemos un acercamiento diagnóstico, vamos a acabar en una biopsia cerebral, ¿no? Y esas biopsias con
con el neurocirujano que tenga un expertise en realizar esas biopsias por estereotaxia, podemos sacar una muestra para poder llegar al diagnóstico. Tratamiento aciclovir por 14 a 21 días, corticoides, antiepilépticos porque va a haber crisis y hay que estar pendientes porque puede haber una falla respiratoria. Este es prácticamente el cuadro. El título no es infecciones virales, sino infecciones del sistema nervioso, ¿no? No es víricas, no. Ahí ha habido un error, porque aquí estamos presentando los hallazgos de la purulenta, que es la aguda, que es la meningitis bacteriana aguda, y las meningitis crónicas subagudas, que están referidas a la tuberculosis o están referidas a las micóticas, ¿no? Entonces, como les decía, lo importante, la conclusión importante de esta presentación es que ustedes tienen que aprender a hacer el diagnóstico clínico de una infección aguda, de una infección crónica, y a través de los exámenes de laboratorio, el líquido cefalorraquídeo, si es agudo, la mayor cantidad de células, miren acá, hasta 10.000, pero a predominio polimorfonuclear. Mientras que las infecciones virales o las infecciones crónicas aumentan las células, pero su fórmula es linfocitario, a predominio linfocitario. Glucosa en el suelo, en la meningitis bacteriana, la glucosa puede estar normal o disminuida, no mucho, en las otras infecciones. Las proteínas como que varían un poco, pero en donde se incrementan más es en la meningitis TB, tanto que hace que el líquido cefalorraquídeo se vuelva lento en su trayecto, y este líquido cefalorraquídeo obstruye los orificios de drenaje y entonces produce una hidrocefalia precoz, temprana. La TB da hidrocefalia muy rápidamente porque el líquido se vuelve tan denso que no discurre con facilidad por todos los orificios por donde tiene que ir. Eso me parece que es todo. A ver. Bueno, ahí está la bibliografía y listo. Entonces, Folly, ¿estás ahí presente? Si no, voy a tomar lista, por favor. Y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes.